Shalom amigos, en este Shabbat vamos a ver algo muy interesante que tiene que ver con las 12 hijos de Jacob, quienes van a formar las 12 tribus de Israel. Y vamos a ver un aspecto muy interesante, pues vamos a ver la parte profética acerca de estos personajes, y todo lo vamos a encontrar en el primer libro, en Génesis, en Bereshit, en el capítulo 49. Voy a añadir algunos comentarios, pero también esta parte profética que es muy importante para todo lo que es el desarrollo del pueblo de Israel, a los patriarcas, que abarca hasta el Mesías, y el cómo se conecta todo esto con la profecía hasta el día de hoy. Así es que vamos a ver este tema tan especial, tan importante, y podemos ponerle como título quizás las 12 tribus en el panorama profético, o algún otro título. No tiene mucha importancia realmente como le pongamos de título, sino la profecía a través de los hijos de Jacob. Así es que vamos a Génesis, Bereshit 49, donde dice así desde el verso 1: Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse y yo les diré lo que sucederá en el futuro, en el Aharit Hayamim, en los días del desierto. Hay quienes lo interpretan en los días del fin, en los días finales, en los días del Mashiach. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, presten atención a Israel su padre. Y comienza hablando a su primogénito, a Rubén, verso 3. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el primero de mis hijos, duro para ser soportado, duro y obstinado, rompiendo en insolencia. No debiste haber hervido como agua, porque trepaste en la cama de tu padre y profanaste su lecho. Shimeón y Leví son hermanos, relacionados con armas de violencia, armas de guerra. Que mi alma no entre en su consejo, ni mi honor se adhiera a su asamblea, porque en su ira ellos mataron hombres y en su pasión desjarretaron toros. Maldita sea su ira, porque ha sido fiera, su furia, porque ha sido cruel, y los dividiré. Yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Y a Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano estará al servicio de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán delante de ti. Y Judá es un cachorro de león desde la planta tierna, mi hijo, te para sobre la presa. Él se agacha y se extiende como leona, y como león, ¿quién se atreve a provocarlo? Un regidor no fallará de Judá, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga para quien es reservado, Shilo, y él es la expectación de las naciones, atando a su vid su asno, y el potro del asno a la vid de uvas escogidas. Él lava sus ropas en vino, su manto en la sangre de las uvas, sus ojos más oscuros que el vino y sus dientes más blancos que la nieve. Zebulón habitará en la costa del mar, sus barcos anclados a lo largo de su costa y su frontera en Sidón. Isahar ha deseado aquello que es bueno, descansando entre las herencias. Al ver el lugar de descanso que era bueno y la tierra que era fértil, él sujetó su hombro a la labor y se convirtió en agricultor. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, y que Dan sea como una víbora en el desierto, tendido en emboscada sobre la senda que muerde los talones del caballo, así su jinete cae hacia atrás. Yo espero por tu salvación, oh Adonai. Gad, una tropa saqueadora los saqueará él, pero él los saqueará a ellos persiguiéndolos. La comida de Asher es rica, él provee comida digna de un rey. Neftalí es tallo que se esparce otorgando belleza en su fruto. Yosef es un hijo exaltado, mi preciado amado hijo es magnificado, mi hijo más joven vuelve a mí. ¿Cuántos hombres tomaron consejo maldito? Lo despreciaron, y los arqueros presionaron fuerte sobre él, pero sus arcos fueron poderosamente rotos y los tendones de sus brazos fueron aflojados por las manos del poderoso de Jacob, aquel que fortaleció a Israel, por el Elohim de su padre, y mi Elohim que te ayudó, por el Shaddai. Él te bendijo con bendiciones del cielo, bendiciones de la tierra, poseyendo todas las cosas, a causa de las bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre y de tu madre prevalecen por encima de las bendiciones de las
duraderas montañas y más allá de las bendiciones de las colinas eternas sean sobre la cabeza de Joseph, sobre la corona de su cabeza de él, quien tomó de sus hermanos la primicia. Benjamín es un lobo enfurecido, en la mañana comerá quieto y en el atardecer él da comida. Todos estos son los 12 hijos de Jacob, y así es como su padre habló de ellos y los bendijo, dando a cada uno su propia bendición individual. Hasta aquí la lectura, y ahora vamos a analizar un poco acerca de todo lo que él habla. Mucho de lo que él está hablando aquí es desde su corazón hacia sus hijos, pero también bastante de lo que él habla tiene que ver con el aspecto de la profecía. Y vamos a iniciar con este punto que es muy especial, muy interesante. En el verso 1, Jacob llamó a sus hijos y dijo: reúnanse y yo les diré lo que sucederá en el Aharit Hayamim. Desde este inicio, Jacob está ya como en un momento de una inspiración espiritual, pues reúne a sus hijos, pero esto tiene un valor muy interesante. Y lo primero que hace Jacob es que antes de reunir a sus hijos para darles su bendición, en el capítulo anterior, allí inmediatamente, lo que sucede es que Jacob tiene enfrente a los hijos de Joseph. Y cuando él da la bendición a los hijos, cruza sus manos para darle la bendición principal de su mano derecha al hijo menor y otra bendición en su mano izquierda al hijo mayor. Eso tiene un trasfondo de profecía muy importante, porque Efraín, el pequeño, es a quien da la doble bendición. Dice que él los toma por hijos y bendice de una manera muy especial a Efraín. Pero después de eso, como si fuera en secreto, hace lo que hace con los hijos de Joseph, y después manda llamar al resto de sus hijos y les dice: reúnanse y yo les diré lo que sucederá en el futuro. Ahora bien, cuando dice reúnanse y yo les diré lo que sucederá, es que él está en un momento muy especial de una inspiración profética. Pero cuando él mismo dice que les va a hablar de lo que sucederá en el futuro, solamente una parte es la que se da como profecía. La otra parte queda oculta, queda escondida. Pero vamos entonces a esa parte importante de la profecía que da a sus hijos. Comienza con el primogénito y le declara: tú eres mi primogénito, mi fuerza y el primero de mis hijos, duro para ser soportado, duro y obstinado. Porque rompiendo en insolencia no debiste haber hervido como agua, porque trepaste en la cama de tu padre y profanaste tu lecho. Esto lo encontramos en Génesis 35:22, que es lo que él hizo, todo lo que sucedió. Y por haber él profanado el lecho de su padre, es que Rubén ya no recibe la bendición de primogénito. Esto es muy interesante, ya que el Eterno, Elohim, es justo. Jacob estaba triste por lo que sucedió, pero al mismo tiempo tiene que actuar en justicia, y Rubén entonces es hecho a un lado para no ser el primogénito. Leíamos hasta la parte de Joseph en la que las bendiciones que le son otorgadas a él en un sentido, pero principalmente en uno de sus hijos, en Efraín. Vamos ahí entonces a ir avanzando. Rubén pierde la primogenitura por haber hecho esa acción tan vil, y entonces vemos la parte humana de estos personajes, de los hijos de Jacob, porque muchas veces se sobre espiritualiza los personajes bíblicos, y todo lo que está escrito en la Torá, en los primeros 5 libros, en la historia del pueblo de Israel, es claro. Incluso hay versiones modernas que han diluido el pasaje, y en lugar de escribir o transcribir lo que está escrito, sucede que le dan un tinte ahí de más suave, y en lugar
de haber escrito lo que dice aquí, trepaste en la cama de tu padre y profanaste su lecho, hay versiones que ponen otra cosa, subiste al estrado de tu padre, y no dejan ver la realidad tal cual como de este hombre, de Rubén, que es un ser humano, simplemente es un ser humano, el cual sí tiene en él un llamado, pues al ser hijo de Abraham, Isaac y Jacob, él tiene que cumplir, o es llamado a cumplir, un llamado profético. Sin embargo, esa parte, su humanidad y sus errores tienen ese peso. Todo lo que hacemos cada uno de nosotros lleva una consecuencia. Lo que hizo Rubén lleva una consecuencia. Él no sería más el primogénito de Jacob y tendría que esforzarse en crecer espiritualmente hasta que se cumpliera el propósito. Vemos el siguiente, a los hijos de Jacob, Simeón y Leví. El verso 5 dice: Simeón y Leví son hermanos relacionados con armas de violencia, armas de guerra. Y añade: que mi alma no entre en su consejo, ni mi honor adhiera a su asamblea, porque en su ira ellos mataron hombres y en su pasión descarretaron toros. Maldita sea su ira porque ha sido fiera, su furia porque ha sido cruel. Yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Esta parte que también es muy interesante por lo que sucede con estos personajes, lo que hacen cuando Dina, hija también de Jacob, es maltratada y es violada por el hijo de un príncipe. Entonces ellos, al hacer esta acción tan cruel, de una venganza tan cruel, definitivamente no pueden seguir juntos, y aquí Jacob entonces declara sobre ellos una palabra que no viene de él, sino que viene del Eterno, cuando dice: yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Lo que sucede en el futuro es que el Eterno permite que estén ya no juntos, porque juntos hacen cosas terribles y tienen que ser divididos para que se pueda cumplir el propósito del Eterno. Así es que Leví, como dice aquí en el texto, yo los dividiré en Jacob y los esparciré en Israel. Lo que sucede con Simeón el primero es que este varón y esta tribu es asociada después con Yahudá, Jueces 1:3, donde dice que salían juntos a la guerra, Judá con Simeón, y de alguna manera Judá estaba como controlando a su hermano Simeón, a los descendientes, por ese instinto, por esa fuerza tan tremenda que tenían. Había que tener cuidado y tomar cierto control de ellos, y es lo que sucede. Lo que pasa entonces con Leví, al ser divididos y al ser llevados a otro lugar, a ser esparcidos, lo que sucede con Leví es que son esparcidos en Israel, ya que Leví, padre de todos los levitas y sacerdotes, pues tiene que ser dividido entre los 48 ciudades de Israel, y así estas armas de violencia y de guerra, cuando son divididas, pierden esa fuerza, y entonces pueden continuar en un propósito del Eterno. Y ahí está Leví entonces haciendo parte de lo que es su esencia, fuerte, pero encauzada de una manera correcta. Esto es lo que sucede con Leví. Vemos en el verso 8: y a Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano estará en la cerviz, en la cabeza, en el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán delante de ti. Yahudá es un cachorro de león, desde la planta tierna, mi hijo, te paras sobre la presa, él se agacha y se extiende como una leona, y como un león, quien se atreve a provocarlo. Un regidor no fallará de Yahudá, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga para quien es reservado, Shilo, y él es la expectación de las naciones. Aquí tenemos también una parte muy interesante, profética, profunda, bastante profunda, acerca de Yahudá, quien no es un primogénito, y sin embargo podemos verlo a través de la historia como una tribu
bastante fuerte de poder, de dominio, de autoridad, que es lo que se le declara aquí, ya que Jacob está viendo el corazón de su hijo, pero al mismo tiempo está recibiendo de parte del Eterno esa palabra profética, lo que sucederá con Yahudá. Es como un cachorro de león, es decir, un león pequeño, pero en esencia, aunque sea un león pequeño, es capaz de ir tras una presa y vivir de eso. Y es lo que sucede con Judá, con Yahudá al principio, pues Yahudá es quien sale primero a las guerras siempre, lo podemos ver a través de la historia en la escritura. Él va siempre adelante, es como un cachorro de león, esa es la constitución que hay en él, en su corazón. Pero también como una leona, esto solamente las versiones más judaicas son las que dicen leona, generalmente todos dicen león, cachorro de león. Dice, como una leona tendida en el suelo, extendida, se agacha y se extiende, pues como una leona. Y si analizamos en la vida de los leones, la leona es principalmente la cazadora. Las leonas son las que salen por las presas para traer comida. Las leonas son las que muchas veces son las que van y son cazadoras aún para los leones, principalmente para el león alfa, para el león principal. Es decir, hay un crecimiento en Judá, primero como un cachorro de león que sale por su propia presa y se alimenta de ella, pero después como una leona que no solamente va por una presa, sino que también trae de la presa para repartir a sus pequeños, a sus cachorros. Y continúa su crecimiento de cachorro de león hacia como una leona que sale por su presa y que tiene confianza en ella misma, hasta llegar a ser como un león. Alguna traducción lo pone ahí como un león viejo. Yo diría más bien como el león alfa, el león fuerte, el que está a cargo de todos, de toda la manada. Así es Yahudá. Y por eso dice, ¿quién se atreve a provocarlo? Así es Yahudá, que va creciendo y creciendo hasta ser el líder principal del pueblo. Verso 10, un regidor no fallará de Yahudá, ni un príncipe de sus lomos, hasta que venga para quien es reservado, a Shiloh, y él es la expectación de las naciones. Un regidor no fallará de Yahudá, ni un príncipe de sus lomos. Esto quiere decir que de Yahudá tendría que venir también ese león de la tribu de Judá, de Yahudá, es decir, el Mashiach, quien ya vino, ya se presentó, está haciendo un trabajo principal y especial profético, que es como una parte escondida para el Judá de hoy. Sigue diciendo, verso 11, atando a la vid su asno, y el potro del asno a la vid de uvas escogidas. Él lava sus ropas en vino, sus mantos en la sangre de uvas, sus ojos más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Aquí tiene que ver totalmente con el león de la tribu de Judá. Y vamos a ver cómo todo esto se relaciona en Ezequiel 37:24. Hay un pasaje que nos habla acerca de ese legislador, Ezequiel 37:24, y también en el primer libro de Reyes 2:11. Voy a buscarlo aquí. Y qué interesante, ya que todo esto se relaciona en la profecía con el Mashiach. Primer libro de los Reyes, capítulo 2, verso 11. 2:11. David había reinado en Israel por 40 años, 7 años en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Esto tiene su cumplimiento entonces en el primer libro de Reyes, en primera instancia, pues el Mesías es hijo de David. Entonces ese proceso que de Yahudá no faltará príncipe y que siempre habrá gobernante, se da en primera instancia en David, en el rey David, quien está por 7 años al frente de solamente Judá, de solamente 3 tribus en un inicio,
Y después de esos 7 años es que se reúnen todas las tribus para ser el rey de todo Israel, de las 12 tribus. Es un proceso que se va dando, un proceso del Eterno en estos hombres de carne y hueso, con sus fallas, sus errores, pero que están bajo el cuidado de Adonai, del Eterno, bajo su mano para llevarlos a ese destino profético y limpiarlos de todo aquello que no es de ayuda, que no es correcto para alcanzar un propósito espiritual de gran alcance. Ezequiel 37:24 nos hace la misma referencia, ya lo pueden ustedes ver con calma, hace la misma referencia a David, pero más adelante está hablando de Shiloh, en quien esperan las naciones. Él es la expectación de las naciones, como dice el verso 10. Atando a la vid su asno y el potro del asno a la vid de uvas escogidas. Él lava sus ropas en vino, su manto en la sangre de las uvas. Es decir, que el Mesías va a completar esa obra atando a la vid su asno y el potro del asno a la vid de uvas escogidas. Esto quiere decir que va a estar ahí donde está esa vid, donde está Israel, y ahí mismo va a atar su asno. En la profecía se dice que vendría humilde, montado en un pollino de asno. Así es que se va llevando al punto de la profecía y se va completando en Yeshua, el Mesías. Él es la expectación de las naciones. En el Salmo 78, vamos a ver ahí en este Salmo, también hay una referencia muy, muy interesante. Es muy especial ver todo esto porque allí nos damos cuenta de cuánta precisión existe en las profecías bíblicas y cómo se relaciona en nuestro tiempo, que es así perfecto, de una manera muy, muy especial. 78. Leo del 58, vamos a tener un punto aquí clave también, 78-58. Ellos le provocaron con sus lugares altos y le dieron celos con sus ídolos. Elohim oyó y se enojó. Él llegó a detestar a Israel completamente. Abandonó el tabernáculo en Shiloh, la tienda que él había hecho para habitar con su pueblo. Él permitió que su poder fuera el cautiverio, su orgullo al poder del enemigo, y entregó su pueblo a la espada y se enfureció contra su propia heredad. El fuego consumió a sus jóvenes y las vírgenes no se enlutaron. Sus coanim cayeron a espada y sus viudas no pudieron endechar. Esa es la otra parte fuerte acerca de la profecía, ya que el tiempo de Yahudá va a concluir en un momento especial. Va a concluir porque el Mashiach, quien llega a la escena en Yeshua mismo, y él se presenta delante de su pueblo cuando dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Esta es una parte muy fuerte profética porque debemos entender ahí que Judá en este tiempo representa también como el reino del sur, es decir, solamente la tribu de Judá con la tribu de Benjamín y parte de Leví, y solo unas pocas familias que regresan del exilio, solamente unas familias pocas que regresan de ese reino del norte, cuando comienza toda la idolatría, lo que acabamos de ver ahí en este salmo tan interesante, Salmo 78, que el Eterno se enoja con el pueblo en el tabernáculo en Silo y de alguna manera abandona por un tiempo a este pueblo. Y tenemos que hacer la conexión profética. No es tan sencillo, pero tampoco quiero hacerlo complicado.
Yehudá tiene un tiempo profético, un mover profético, un trabajo que hacer y que está sucediendo hasta el día de hoy, ya que Yehudá es quien ha promovido y ha luchado y ha trabajado para restaurar la tierra de Israel, y ahora están allí, está cumpliendo esa función que se le dijo proféticamente. De él no faltaría príncipe, no faltaría gobernante, y están ahí, ahora están protegiendo, guardando esa tierra que después de casi 2000 años vuelve otra vez a los judíos, y ellos están ahí para proteger. Ciertamente que cuando viene el Mesías y se presenta en la escena y les muestra que Él es el enviado del Padre, del Eterno, pero ellos, los líderes, los gobernantes y una mayoría no lo aceptan, lo rechazan, solamente una minoría es quienes creen en Él y lo aceptan. Pero sucede entonces la otra parte, que como en los tiempos históricos, solamente unas pocas tribus y pocas familias de otras tribus están ahora allí, pero falta recuperar al resto de las tribus que están como perdidas. En el capítulo 48 de Génesis, donde estamos, es que se le da la bendición cruzando las manos Jacob al hijo menor de José, de Joseph, y a quien se le da una bendición de primogénito, es decir, Efraín, que representa en algún sentido a las 10 tribus que se extravían, pues en Efraín llegarán a ser otra vez, y que es principal. Todo esto está sucediendo ahora. Efraín, que está entre las naciones, esas 10 tribus que se pierden su identidad judía cuando van a Asiria y son vendidos y se asimilan entre las naciones hasta el día de hoy, están siendo recuperados precisamente por el Mashiach, quien llega a Jerusalén, se presenta ahí y él les dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas iré. Y a otra parte que dice: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él está haciendo su obra como el Mesías, como el Rey, recuperando y trayendo de vuelta a la Torá, de vuelta al Eterno, a todas esas multitudes de naciones, como se profetiza para Efraín, para traerlas de vuelta. Él está haciendo su trabajo, el Mesías está haciendo su trabajo, pero Judá, el Judá actual que está gobernando en la tierra de Israel, no lo puede entender. El mismo Efraín no sabe qué es Efraín, y ahí están multitudes de católicos, de cristianos, evangélicos, protestantes, de todo tipo. Ahí está Efraín, pero ellos no lo saben. Tiene que llegar el punto en que ellos lo entiendan, y será por revelación del Eterno, porque Yeshua es el buen pastor, y el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Él está llamando a sus ovejas, a las cuales conoce a cada una por su nombre, y Él las va a estar llamando. Y todas aquellas ovejas que son parte de ese redil escucharán su voz y lo seguirán. Y tenemos entonces otra parte interesante, porque bueno, vamos a ver un pasaje muy especial, que es en el libro de Mateo, Matitiyá, en donde el Mashiach, aquel que fue revelado al pueblo y que es profetizado, está haciendo lo suyo. Es Mateo, Matitiyá, es el capítulo 21, que tiene cosas muy interesantes allí. Verso 33, donde dice Yeshua: escuchen una segunda comparación, parábola. Había un terrateniente que plantó un viñedo y lo cercó y cavó una prensa de pisar uvas y construyó una torre. Entonces se la alquiló a labradores y se fue de viaje. Así
Cuando se acercaba la fecha de cosecha de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos, pero los labradores tomaron a sus siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al siguiente lo mataron a pedradas. De nuevo envió otros siervos más que la primera vez e hicieron lo mismo con ellos. Entonces por último envió a su hijo diciendo: van a respetar a mi hijo. Y los labradores vieron al hijo y se dijeron unos a otros: este es el heredero, vamos y matémoslo y tomemos posesión de su herencia. Y tomándolo lo echaron del viñedo y lo mataron. Por lo tanto, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos labradores? Ellos le contestan: él destruirá a esos malvados de una mala manera y le dará el viñedo a otros labradores que le entregarán los frutos en sus estaciones. Entonces Yeshua les dice: ¿no leyeron nunca en el Tanaj? La piedra que rechazaron los constructores se volvió la piedra angular. Esto proviene de Adonai, es maravilloso a nuestros ojos. Por eso yo les digo que el reinado de Elohim será quitado de ustedes y les será dado a un pueblo que produzca los frutos de él. Y el que se cayere sobre esta piedra será quebrado en pedacitos, y sobre cualquiera que cayere encima lo triturará. Así, escuchando los principales sacerdotes y los perusim, los fariseos, sus comparaciones, entendieron que hablaba de ellos. Entonces buscaron cómo atraparlo, aunque tenían miedo de la gente del lugar, ya que estos consideraban a Yeshua como un profeta. Esta parte aquí, bueno, vamos a conectar todo esto porque Yeshua, quien es Shiloh, hasta que venga Shiloh y tome su lugar, está ese proceso, aunque ya pasaron casi 2000 años, ese proceso está. Llegó en esta comparación el Hijo, después de haber enviado sus siervos, es decir, los siervos, los profetas, quienes fueron enviados para recordarle a este pueblo y se preparase para la venida del Mashiach, rey. Pero ellos, ¿qué es lo que hicieron con los enviados, con los profetas? Los mataron, los golpearon, los apedrearon. Esta parte es tan fuerte, pero esa es la realidad. Sin embargo, el Eterno tiene planes, sigue teniendo planes para Judá, quien está en este tiempo y en este momento en la custodia de la tierra de Israel. Está jugando un papel muy importante, mientras el Mesías, el Mashiach, Yeshua, está juntando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a todo Efraín, y en medio, porque se menciona acerca de estos siervos, son siervos suyos, no son ángeles, no son malajim, son siervos suyos que están yendo y hablando con la gente, están yendo para traer también a los que faltan. Y aquí hay otra parábola muy interesante, que es la parábola de la fiesta de las bodas, la comparación con una fiesta de bodas, y que se encuentra en el capítulo 22. Y contestándoles Yeshua les habló de nuevo en comparaciones diciendo: el reinado de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de casamiento para su hijo, y envió sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda, pero ellos no quisieron venir. De nuevo envió a otros siervos diciendo: díganles a los que han sido invitados: he aquí mi comida que preparé, mis animales engordados han sido matados y todo está listo, vengan a la fiesta de casamiento. Mas ellos, sin importarles, se fueron, uno a su propio campo, el otro a sus negocios, y el resto, tomando a sus esclavos, los mataron severamente. Es decir, a los siervos que les fueron enviados los mataron. Una vez más, está hablando acerca de los profetas que fueron muertos y los maltrataron severamente, los asesinaron. Entonces, cuando el rey escuchó eso, se puso furioso y envió sus tropas, quienes destruyeron a esos asesinos y quemaron su ciudad. Después le dice a sus siervos: el banquete de bodas está en verdad preparado, pero los que han sido invitados no merecían estar allí. Así que vayan a los cruces de los caminos, a todos los que encuentren, invítenlos al banquete de bodas. Y saliendo esos esclavos a los caminos,
juntaron a todos los que se encontraron, tanto malvados como buenos. Y el salón de la boda se llenó con todos los invitados que se reclinaban para comer. Y el rey, viniendo a ver a los que se inclinaban para comer, vio allí a un hombre que no estaba con la ropa lista para bodas, no estaba con su ropa lista, es decir, no estaba vestido para la ocasión. Y se acerca el padre y le dice: amigo, ¿cómo es que viniste aquí no teniendo ropa apropiada para una boda? Y él se quedó callado. Entonces le dijo el rey a sus sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujido de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos son los elegidos. Después los fariseos se reunieron para planear cómo tenderle una trampa en alguna palabra para matarle. Vemos una vez más este panorama tan fuerte, tan tremendo, en donde Yeshua vuelve a declararles de una manera, por medio de parábolas, en que la situación de ellos había sido adversa al Eterno y que era tiempo en que tenía que haber arrepentimiento, pero también reconocimiento de él como el Mashiach. Cuando vemos aquí en la parábola que dice que el rey se enfureció y envió sus tropas para destruir, eso es lo que sucede, es una profecía. Cuando él vuelve a decir a sus discípulos: ven estos edificios, pues no quedará piedra sobre piedra que no sea removida. Estaba poniendo una parábola, pero él está hablando totalmente a nivel de profecía. Y eso es lo que sucede. En el año 70 fue destruido, el templo fue quemado, el templo fue destruida, la ciudad, fueron muertos muchísimos, mucho pueblo. Eso fue algo tremendo, porque fue un juicio del Eterno y los desterró. Pero después de ese tiempo, hablamos del año 70, y ahora la frase muy interesante es que es el tiempo de la restauración, tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas del Eterno. Tiempo de la restauración de su pueblo Israel, de las 12 tribus. Tiempo de la restauración de la Torá. Y hablo de la Torá total y completamente. No restaurar las tradiciones de los hombres, las tradiciones que son ataduras, que son cargas pesadas a los hombros de las personas para seguir una religión. Aquí es donde nosotros no estamos enseñando judaísmo como religión, estamos enseñando la Torá y las palabras proféticas y lo que se está dando cumplimiento en ese tiempo. El Eterno está recuperando a su pueblo, está llamando a los que son suyos, aquellos que fueron llevados a cautiverio, aquellos que fueron forzados a adorar ídolos y estatuas, aquellos que fueron metidos en una cárcel en el catolicismo para adorar estatuas, siendo pueblo de Israel, siendo hebreos, siendo judíos, y que ahora, en este tiempo, que es el tiempo agradable del Eterno, Él da apertura de la cárcel a los que estábamos en esa cárcel, y está trayendo de vuelta a los que perdieron su identidad judía. Hablo de identidad judía y no hebrea, judía, en los tiempos de España, en el apogeo de España, donde también es el apogeo de muchos sabios judíos, y que muchos fueron forzados y obligados a adorar ídolos, otros fueron muertos y unos pocos escaparon. Ese es el tiempo de la restauración. El pueblo del Eterno está siendo restaurado. Judá tiene la oportunidad de ser restaurado, y Efraín está siendo restaurado. ¿Y quién está predicando entonces ahora? Judá en la tierra de Israel no lo está haciendo, él no hace prosélitos. Judá en la tierra de Israel, la mayoría no creen en Yeshua como el Mesías aún. Sin embargo, ellos tienen que estar cuidando la tierra y luchando por ella, están peleando y cuidando de esa tierra, porque el Mesías va a venir, Shiloh va a venir y tomará su lugar, como estábamos leyendo aquí mismo en Génesis 49. Está todo preparado para Shiloh, hasta que Él
venga, hasta que Él tome su lugar. Esto es muy interesante, porque Shiloh entonces es esa alusión al Mashiach. Aquí dice que hasta que venga el tiempo de Shiloh. El tiempo de Shiloh no es solamente cuando vino por primera vez, y tenemos que decirlo aunque parezca algo extraño, vino para mostrarse a su pueblo, para preparar a sus discípulos y que comenzara ese tiempo de restauración. Y luego Él va en recuperación del resto de los que están en el exilio, y está trabajando con aquellos que son Efraín y que tienen que volver porque son parte de su pueblo, porque son hijos de José. Así es que todo esto tiene tanta importancia que necesitamos ponerle mucho, pero mucho cuidado. Hasta que venga Shiloh, a quien esperan las naciones, la expectación de las naciones. Así es que la frase hasta que venga, para quien es reservado ese poder, ese cetro de autoridad, quien es Shiloh, quien es el Mashiach, quien es el hijo de David, quien es Yeshua, el Mesías, quien va a restaurar todas las cosas. Y Él va a restaurar la Torah. Él va a restaurar las leyes del Eterno. Él va a restaurar todo lo que hace falta para que su pueblo tenga esa identidad correcta. Su pueblo Israel, con todo lo que el Eterno le entregó a su pueblo, la Torah, las instrucciones de vida, para que ellos puedan ser bendecidos y restaurar todas las cosas. Y entonces, en este tiempo, lo que estamos haciendo nosotros, lo que estoy haciendo yo, en mi caso, descendiente de esos judíos que fueron forzados, de los que fueron asesinados en España y luego en México por la Inquisición, y que ahora, gracias al Eterno, porque es su llamado, porque Él está escogiendo a quien quiere escoger, y esos siervos, esos esclavos que el Rey está mandando ahora por los caminos para invitar a todos a que vengan a las bodas de su Hijo, a las bodas del Cordero, a las bodas que se llevará a cabo dentro de muy poco tiempo, y que necesitan venir, pero que necesitan vestirse en vestiduras de bodas. Y esta va a ser la siguiente lección, la siguiente clase: cómo poder tener las vestiduras correctas para entrar en esa fiesta de las bodas del Cordero como parte de Efraín, como parte de las naciones, la multitud de naciones que vendrán, que son llamados, son invitados, pero que muchos son los llamados y que pocos serán los escogidos. Tenemos que vestirnos de las vestiduras adecuadas, es decir, Efraín, que va a estar viniendo al Mesías, tiene que vestirse de las ropas adecuadas. Y Efraín tiene que dejar a los ídolos. Aquí entra entonces otra comparación del Mesías, de Yeshua, esa parábola del hijo pródigo, que es más que una parábola, más que una comparación, está hablando de un tiempo profético donde Efraín, que fue entre las naciones y que se mezcló con los cerdos, es decir, con lo inmundo, con lo impuro, tiene que dejar ese lugar de los cerdos, tiene que salir de ahí y tiene que encaminarse hacia la casa del Padre. Tiene que dejar de estar con el paganismo, con idolatría, mencionando los Baales con su boca. Tiene que dejar la adoración al sol y la adoración en el día del sol, es decir, dejar sus fiestas dominicales para adorar conforme la Torah, conforme la Escritura, porque es un mandamiento, es una ordenanza, es una instrucción, y sus leyes son eternas, porque toda la Escritura es inspirada por el eterno Elohim y es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia a todo aquel que quiere honrar al Eterno. Así es que nos vemos en la próxima para explicar acerca de esas vestiduras, porque Efraín está siendo llamado para retornar a casa del Padre. Así es que en la próxima nos vemos, y que este tema haya sido de bendición para muchos. Shalom.